Vamos a empezar con la reunión del día de hoy, con lo que Dios quiere, con lo que Dios estábamos hablando, lo que Dios nos fue guiando. Y queremos hablar de las disciplinas espirituales personales. Hace un tiempo me contaron una historia, ya hace unos años, donde dicen que un entrenador, un coach, llegó frente a un equipo de fútbol profesional. Imagínense, es un equipo donde probablemente son señores o jóvenes que nacieron casi con el balón de fútbol en la mano. Entonces están toda su vida jugando fútbol. Si el americano, llega ese entrenador y el primer día es un nuevo entrenador. El equipo pues ya tenía un tiempo obviamente armado, pero llega el entrenador y lo primero que les dice: esto es un balón de fútbol americano. Lo primero que le dice: este es el balón. Dice, imagínate decirles a esos jugadores, empezar por esa parte y decirles, pues es que prácticamente ellos, ya habían nacido, prácticamente lo conocían, ya habían jugado por años, y llega y le dice, este es el balón de fútbol americano. O sea, estamos hablando un poco de y él les decía, vamos a ver, y les empezó a decir cuánto debe de medir, claves del material hecho, todas las características, pero esto es lo que quiero platicarles un poco, de las partes que debemos de tener de esas disciplinas, la parte un poco de la importancia que tenemos que hacer, y porque muchas veces no las vivimos, porque muchas veces no los tenemos. Vamos a ver qué dice en 1 Corintios 9:25. Por eso no quise poner siquiera las citas, quiero que lo podamos buscar todos juntos en su palabra. Si no traes una Biblia, allá atrás hay unas, pero me encantaría poder buscarlas. Primera de Corintios 9:25 dice, por eso yo corro así, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea al aire. Pero ese fue el 26, del 25 dice, y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros en cambio para una incorruptible. Dice, por eso yo corro, no como quien golpea al aire. Entonces, si corremos con una disciplina, debemos de correr. Muchas veces pensamos en disciplina y muchas veces se piensa como si fuera la disciplina un regaño, un castigo. Pero ¿cuántas veces tenemos que realmente poder disciplinarnos en algo? Realmente tenemos que tener una disciplina. Vamos a ver qué dice lo que es una disciplina. ¿Eso se puede cambiar? Sí. Dice, la disciplina es la pieza clave para lograr tus objetivos. Ahorita estamos iniciando el año. Empezamos quizás con muchos propósitos, no sé cuáles propósitos, si lo hiciste una lista, si nada más lo tienes en tu corazón, en tu mente, cuáles son los propósitos que tú tienes para este año, pero sabes una cosa, sin una disciplina va a ser muy difícil que los cumplas. Si no nos disciplinamos, va a ser sumamente difícil que puedas cumplir esos objetivos, esos propósitos que tú te has forjado para tenerlos. Y también quiero comentarles, dice, una disciplina sin rumbo es un trabajo muy difícil. ¿Por qué digo que es una disciplina sin rumbo? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner, si tú estás realizando alguna actividad y no sabes cuál es el propósito de realizar esa actividad, va a ser un trabajo muy difícil. Va a ser un trabajo difícil si piensa en un joven o un niño que su papá, su mamá lo lleva a que estudie un instrumento musical, por decir algo, y en el irlo a tocar, él va así como que me llevan a fuerzas, voltea a ver a sus amigos que están jugando ahí en el parque y él dice, ay, yo quisiera estar jugando con mis amigos, y está tocándolo y dice, ay, no quiero estar aquí, yo quisiera estar. Lo mismo si estás estudiando cualquier otra cosa. Pero ¿qué sucede si de repente llegara un ángel y se le presentara a este niño y lo llevara así en una visión y viera un concertista que está tocando el piano, la guitarra, y lo viera y él se queda así como que, wow, qué bonito lo toca el piano, cómo lo mueve? Y pasar, después ya se acabó la visión y le dijera,
y dijera, ¿te gustó? Sí, ¿quién es ese señor? Dijera, ese eres tú en el futuro. Ese concertista que tú estás viendo tocando ese piano eres tú en el futuro. Probablemente dice, pero tienes que disciplinarte y practicar en ese instrumento. Probablemente él se dedicaría y se pondría a estudiar y a practicar y estudiar esa parte, pero ya tendría un propósito. Habría un propósito y él vería totalmente las clases que lo llevaba totalmente diferente y no como esa parte aburrida y tediosa de que lo están llevando. No sé si conozcan a Marcos Witt. Él en una ocasión, en una conferencia, estaba comentando de que prácticamente a él lo obligaban a estudiar el piano. Prácticamente lo estaban llevando a la fuerza a estudiarlo. Y después de los años, él dijo, gracias a Dios por lo que mis papás me llevaban y me estuvieron obligando para poder estudiarlo, para poder hacerlo. Entonces, la disciplina a veces no es fácil, más bien casi nunca. Ahora, quiero contarles que las disciplinas, las disciplinas espirituales son el único camino a la madurez y a la santidad. Si realmente quieres tener una madurez espiritual, realmente tenemos que tener esas disciplinas espirituales y poder llegar a ese lugar. Para poder llegar a ese destino realmente es el único camino. ¿Y cuál estamos hablando de esas disciplinas? Estamos hablando de, ahorita les vamos a ir hablando más adelante, que es la lectura de la palabra, poder orar, poder ayunar, poder congregarte, poder alabarlo, poder adorarlo. Vamos a hablarlo. Ahora, muchos pueden tener diferentes formas de una disciplina. Podemos decir algunas otras formas que te gusten, pero nos vamos a concretar, hablar de las disciplinas de lo que hablan la palabra. Porque si no entraríamos en diferentes áreas. Alguien que puede decir, bueno, la disciplina de hacer ejercicio. Hay gente que haciendo ejercicio o quizás en jardinería o quizás en alguna actividad pueden estar meditando y considerando a Dios. Pero vamos a ver de las partes que en estos, no lo vamos a ver hoy todo, yo creo que lo vamos a seguir hablando la próxima semana, pero vamos a hablar de las disciplinas que debemos de irnos forjando y lo que la Biblia nos dice de estas disciplinas y de lo que tenemos que ir haciendo. Le dice, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a poder crecer espiritualmente? Muchas veces, no sé si has visto, yo conozco mucha gente que desde la barrera, por decir algo, como dicen de los toros, pero desde afuera, dicen, critican a veces a futbolistas. He visto gente que te dicen, ¿por qué no la agarró? ¿Por qué no la pasó? ¿Por qué no le hizo esto? O cualquier otra actividad. Inclusive, hacen a veces estudios, una vez estábamos viendo una película y esta película era de este señor que aterrizó un avión en el río y después de que lo aterrizó fue criticado y casi fue porque que no hizo lo correcto y demás. Dicen, es fácil a veces hacer una crítica, es fácil juzgarlo, y comentaba, cuando no estás ahí atrás del volante en la decisión que tú tienes que tomar. Y es fácil, a veces queremos cosas, a veces dices, ay, a mí me gustaría ser como X persona, o tocar el piano como tal, o jugar como esta persona, o lo que tú desees hacer. Pero a veces uno, ¿cuánto le costó a esta persona? E inclusive, ¿cuánto le ha costado la unción que tal persona tiene? Dice, muchos queremos la unción de alguna persona, muchos queremos los logros que ha tenido esa persona, pero ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio que él tuvo que pagar? ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar ese precio y toda esa carrera que él tuvieron que hacer? Y hablando del área espiritual, sí, queremos la unción tal, pero has orado, leído la palabra, lavado, hemos estado en su presencia, o dices, no, lo queremos por automático. A veces, desgraciadamente, y más en esta generación y cada vez se ve más, queremos las cosas así como que de rápido, de microondas, llegar, lo pongo en el microondas, 3 minutos, que vemos un video, no, ya se tardó más de 2 minutos, ya lo corto. A veces queremos todo eso tan rápido, lo queremos todas las cosas instantáneas y no queremos pagar un precio. A veces no queremos pagar un precio de toda una carrera, de estudiar una profesión.
pero regreso al punto espiritual, queremos estar en la presencia de Dios, queremos estar más cerca de Él, pero estamos dispuestos a pagar ese precio de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos está marcando. Por eso queremos hacer una disciplina que realmente lo estemos haciendo. Aquí dice, cuando las disciplinas se practican correctamente, nos llevan más profundamente en el Evangelio de Jesús. Cuando las practicamos correctamente. ¿Por qué? Vamos a pensar en una disciplina espiritual, el ayuno. El ayuno no es para doblarle la mano a Dios, o sea, no es una huelga de hambre. Vamos, ha habido huelgas de hambre que se ponen en, no sé, algún preso o alguien, líderes políticos o algo, y dicen, me voy a poner en huelga de hambre y si no hacen lo que yo digo, pues no como y no como y no como hasta que me digan, o sea, como un niño caprichoso, dame mi juguete, no como hasta que me des mi juguete y no como hasta que me des mi juguete. Entonces, pero eso no es el ayuno. El ayuno no es llegar con decirle, Dios, ya ves, no estoy comiendo porque no me das lo que yo quiero. El ayuno no es hacer el ayuno correctamente, esa disciplina. El ayuno tiene otro propósito diferente, es muy, muy diferente a la huelga de hambre. Entonces, si queremos realmente, tenemos que conocer las disciplinas espirituales y cómo funcionan, porque en ocasiones lo podemos estar usando diferente o totalmente opuesto a lo que debe de ser y no vamos a ver resultados. No vamos a obtener los resultados en nuestra propia vida si estamos realmente, si no lo hacemos correcto, si no practicamos esas disciplinas correctamente. Dice, las disciplinas espirituales son medios, no fines. Las disciplinas, ¿qué es lo que quiere decir? La disciplina espiritual no es, yo ya estoy orando todas las mañanas, por ejemplo, esa es mi disciplina espiritual, me levanto temprano y voy a orar. Y ya llegué, ese es el propósito, que ya estoy orando todos los días temprano. No, ese es el medio para donde tú vas a llegar. El fin, ¿qué sería? El fin sería alcanzar la santidad. El fin sería, acuérdense, lo vimos hace unas semanas, el año pasado, vimos lo que era la justificación y la santificación. Vimos parte de eso, platicamos un poco. El proceso es lo que dijimos, que fuimos salvos, seremos salvos y estamos siendo salvos. En esa santificación que es estamos siendo salvos, entra la parte de las disciplinas. ¿Cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo vamos a alcanzar la santidad, la madurez espiritual? Es por medio de esas disciplinas espirituales. Ese es el camino que tenemos que estar haciendo. Ese es lo que tenemos que ir realizando cada uno en lo que vamos viendo. Dios usa 3 elementos principales para cambiarnos. Hay 3 formas que Dios en especial, Dios nos está utilizando para irnos moldeando, para irnos cambiando a través de diferentes formas. Dios, pero en especial Dios usa 3 medios, Dios usa 3 caminos en especialmente. Uno de ellos es Dios utiliza para transformarnos a las personas. Y vamos a ver qué dice Proverbios 27, 17. Dice Proverbios 27, 17, dice, el hierro con hierro se afila y el hombre afina el semblante de su amigo. Pues Dios, cada uno con nosotros, cada uno con el hombre. Dios te utiliza a tu amigo, a tu hermano, para ir transformándonos. Somos instrumentos. Dios utiliza a otro para ti y te utiliza a ti para ir cambiando a otra persona. Entonces Dios nos va utilizando de uno a otro, nos va utilizando como hermanos en Cristo y nos está utilizando y utiliza a las diferentes personas para irte cambiando. Pero si tú quieres ser cambiado, si tú realmente buscas, vas a ir aprendiendo de otras personas. Dios, puedes aprender de ellos cómo se hace algo o puedes aprender cómo no se debe de hacer algo. Alguien una vez dijo, ¿quieres tener éxito? Haz todo lo opuesto que hacen los fracasados. Si un fracasado se levanta tarde,
pues tú haz lo opuesto, levántate temprano. Si un fracasado no estudia, pues haz lo opuesto, tú estudia. Si un fracasado no trabaja, tú haz lo opuesto, trabaja. Entonces haz lo opuesto. O sea, tú puedes aprender de todas las personas cuando tienes ese corazón que pues, está dispuesto a aprender. Tú puedes aprender y puedes dejar cuando estás dejando que Dios te use, cuando estás dejando que Dios te vaya moldeando, cuando Dios va a utilizar esas circunstancias para irte trabajando contigo, para ir transformándote. Otro agente de cambio que Dios usa en nuestras vidas son las circunstancias. Esto que sucede alrededor, ¿tú piensas que es Dios? Ojo, Dios no lo manda, pero Dios lo utiliza. Dios no mandó esta pandemia, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proceden del Padre. Dios no mandó la pandemia, pero Dios la puede estar utilizando con un propósito. Dios la va a utilizar. Dios no te va a mandar un problema, no te va a mandar una enfermedad, pero Dios va a utilizar esa circunstancia, esa enfermedad, si tú estás dispuesto para algo bueno, si tú estás dispuesto a aprender en esas circunstancias. Ya que estás viviendo algo, aprende de esa situación, aprende de ese problema, aprende de esa situación que puede estar pasando. ¿Puedes empezar a aumentar tu fe? Probablemente. Probablemente sea eso, probablemente sea poner más confianza en Dios, probablemente sea algo diferente, pero Dios lo va a utilizar esa circunstancia. A veces decimos, ¿por qué Dios mandó esto? No, Dios no te mandó un problema, pero Dios lo utiliza. A veces decimos, gracias a esto aprendí esto y entonces por esto Dios mandó este problema para que yo aprendiera esto. No, Dios no te mandó el problema, solo utilizó ese problema para que tú aprendieras. Y el problema pudo haber venido por cualquier otra situación, por nuestros propios descuidos, pudo haber venido por un ataque psique de Satanás que lo haya permitido, pudo haber venido por cualquier situación. Si un problema económico, si Dios no te mandó el problema, fuiste un mal administrador probablemente, entonces vino este problema. No importa la situación, pero Dios la puede utilizar en y Dios utiliza esas circunstancias. Y el tercero son las disciplinas espirituales. El tercer punto donde Dios utiliza a las personas, utiliza las circunstancias, utiliza las disciplinas espirituales para ir cambiándote. Entonces, cuando tú vas entrando en esas partes, en esas disciplinas espirituales, las personales. Ojo, hay disciplinas espirituales personales y las otras, ¿cómo le podemos llamar? Intrapersonales. Por ejemplo, personalmente, una disciplina espiritual es debemos de alabar a Dios personalmente a solas y también lo podemos alabar y lo debemos de hablar en grupo, así entre todos juntos lo debemos de alabar. Podemos, y hay muchas de orar personalmente y en grupo, pero también hay muchas veces donde es importante tu persona, tú como lo que tú estás hablando, podemos el leer la palabra, el estudiarla. Entonces muchas cosas son personales. El ayuno, que puede haber un ayuno en grupo, también puede ser un ayuno personal que Dios te vaya mostrando por algún motivo en especial. Entonces existen muchas situaciones a través de las cuales esas disciplinas espirituales Dios te va a ir transformando. Dios las va a utilizar, así como puede utilizar una persona y una circunstancia, también a través de estas disciplinas cuando las vas llevando. Por eso le estoy diciendo lo del balón, es algo básico. Dices, ¿estás hablando de orar, de leer la Biblia? ¿Estás hablando de ayuno? ¿Estás hablando de congregarnos? Estoy hablando de lo básico, pero ¿cuántas veces dejamos de hacerlo? ¿Cuántas veces dejamos, si realmente poder decir, realmente estás orando todos los días? ¿Realmente te levantas y estás apartando un momento? O sea que a veces puedo orar mientras estoy limpiando, mientras voy manejando, mientras estoy haciendo otra actividad. Y está bien que lo hagas y continúa. Pero aparte de eso, has apartado un tiempo que digas, este tiempo es sola y exclusivamente para orar. Has apartado un tiempo puedes estar haciendo alguna actividad y poner, no sé, escuchar la palabra y pones la palabra, pero realmente has apartado un tiempo para leerla, donde realmente la estás estudiando y dices, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, aunque sea, pero con una disciplina de todos los días.
Pero dijimos una disciplina, no es, ahorita se me antoja, voy a hacerlo. Ahorita no se me antoja, no lo voy a hacer. Simplemente, imagínate un deportista que su sueño sea llegar a las Olimpiadas. Nunca va a llegar a las Olimpiadas si no tiene una disciplina de hacer ejercicio todos los días. Si tú quieres ser un concertista, quieres llegar en la música, no vas a llegar nunca si no pasas horas ensayando ese instrumento musical. Y así todas las actividades. Si tú quieres ser un profesionista, todos los días tienes que ir a la escuela, y llegar y estudiar y hacer exámenes y llegar para alcanzar una profesión. Si no estudias todos los días, no vas a llegar, no lo vas a lograr. Entonces, la disciplina de poder realmente tener esa actividad. Y muchas veces, así como les decía de este niño inventado, que su mamá lo tenía que llevar, lo llevaba a tocar música, pero él quería estar jugando. Sí, muchas veces tenemos que dejar cosas que nos gustan. Muchas veces tenemos que llegar a hacer cosas que nos agradan. A veces nos han comentado porque, por ejemplo, mi esposa y yo, cuando nos casamos, no teníamos ninguna profesión, no habíamos terminado el instituto bíblico, pero no teníamos ninguna carrera profesional, por decirlo. Pero ambos queríamos estudiarla, ambos queríamos. Y mucha gente nos dijeron, no, ya se casaron, olvídense del estudio, ya no van a poder. Ya, y después cuando tuvimos nuestros hijos, nos dijeron, no, ya tuvieron hijos, menos, olvídense, el estudio ya no es para ustedes. Pero en nuestro corazón seguía el anhelo de poder seguir estudiando. Y a pesar de todo, y bueno, la historia es un poco más larga, pero después de algunos años y una disciplina de poder, mi esposa ahorita ya está estudiando un doctorado y yo estoy ya viendo para poder entrar a una maestría. Pero ¿qué es lo que digo? Sí se puede continuar estudiando, no es fácil. Me dicen, ¿y cómo lo hicieron? Dejamos cosas que nos gustaban. Dejamos cosas que a veces nos gustaban vamos a ver esta película, no hay tiempo, nos poníamos a estudiar. Vamos a hacer esto, no hay tiempo, nos poníamos a estudiar. Pero teníamos que ir, pueden hablar con nuestros hijos, teníamos con lo que era importante, la familia, lo seguimos manteniendo y obviamente seguimos manteniendo el estudio. Pero hay cosas que no son importantes y a veces lo hacemos. A veces son cosas que las tenemos que ir dejando, que nos agradan. A ese niño le agradaba más ir al parque a jugar que ir a tocar música, pero probablemente era más importante que tocara el piano, ese piano lo llevó a un lugar, jugar en el parque, probablemente no te lleve un rato de diversión. Diciendo que no lo hagas, pero a veces lo tienes que reducir. Cada quien sabe qué actividades estamos realizando. El punto es, ¿quieres tener esa unción? ¿Quieres llegar a ese nivel espiritual? ¿Quieres llegar a la madurez espiritual en tu vida? No vamos a poder llegar a una madurez espiritual correcta si no practicamos las disciplinas espirituales. No vamos a poder llegar nunca a esa madurez espiritual si no leemos su palabra, si no oramos, si no ayunamos. No vamos a alcanzar la madurez espiritual que necesitamos y que Dios quiere. No vamos a poder ser ese instrumento de Dios que Dios quiere que seamos si no lo hacemos. Y tenemos que hacerlo para poder alcanzarlo. Dice, disciplina viene de la palabra griega de humasia, de la cual se derivan nuestros términos de gimnasio y gimnasia. Esta palabra significa ejercitar o disciplinar. O sea, así como el deportista, así como todos los días se tiene que levantar. Y él a lo mejor dice, ay, está bien rica la cama, pero todos los días se tiene que levantar, hacer ejercicio. ¿Recuerdan esa película vieja de Rocky? Dice, todos los días él se dedicaba a otra cosa, pero que cuando quiso llegar a pelear, se levantaba, hacía frío, medio desayunaba algo y se salía a correr en la mañana. Y las primeras veces no llegaba tan lejos, pero todos los días se empezó a levantar, hasta que lo ponen en la película, ese éxito cuando sube la escalera y empieza a brincar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que llega? Es esa disciplina de todos los días. A lo mejor al principio dices, ay, no sé ni cómo orar.
No sé ni qué orar. Lee la palabra, ora, habla con Dios, pero esa disciplina que al principio es como salir a correr. Si tú salimos a correr, algunos no correríamos ni media cuadra probablemente, pero con esa disciplina al rato es 1, 2, 3 cuadras y más. Lo mismo al principio, voy a empezar a leer al principio y después ya voy a fluir. Al principio decir, se me hace tarde, me tardé mucho orando y me tengo que apurar para atrás, porque vas a entrar en su presencia y te vas a querer quedar ahí. Vas a empezar en esa disciplina, a entrar en su presencia y te vas a decir, no, ahora me tengo que levantar más temprano porque es tal el deleite de estar en la presencia de Dios, de poder estar orando que se me va el tiempo, se me va ahí y estar estudiando su palabra. Pero no vamos a hacerlo y vamos a tener que entrar si no lo hacemos con una disciplina diaria. Diaria, si no lo hacemos. Empieza 5 minutos, Dios te irá mostrando y abriendo el tiempo para más, pero ¿sabes qué? Empieza con una disciplina diaria. Dice, ninguna disciplina espiritual es más importante que la de alimentarse de la palabra de Dios. Nada es más importante, es dentro de las disciplinas espirituales, el poder alimentarse de la palabra de Dios es la más importante de todas. Y vamos a decir, vamos a hablar de otras, pero la más importante es que realmente todos los días leas su palabra, que todos los días entres y digas, voy a leer aunque sea un capítulo, medio capítulo, un salmo chiquito, algo, pero todos los días. No que digas, híjole, no leí nada en toda la semana, hoy es sábado, tengo tiempo, voy a leer 3 o 4 horas. Qué bueno que puedas leer un tiempo, más tiempo, pero eso ya no es una disciplina. La disciplina se va forjando cuando todos los días lo haces, aunque sea poquito. Ve un deportista, se agarra el deportista, ¿qué corres? No, yo corro todos los sábados. Pero no corres nada de lunes, de domingo a viernes, por ejemplo. No corres nada, nada más corres sábados y domingos, lunes a viernes no haces ningún tipo de ejercicio. ¿Qué es lo que te diría un entrenador? No vas a alcanzar el nivel de deporte si realmente quieres, a menos que todos los días hagas el tipo de ejercicio. Probablemente sea más bien 2 días de descanso, te diría un deportista, otro tipo de ejercicio, pero la disciplina solamente se va a alcanzar cuando lo haces todos los días. Cuando lo haces todos los días y que puedas realmente alimentarte y que puedas hacerlo. Hay planes de lectura, hay muchos planes de lectura. Si para ti funciona un plan de lectura bíblico, hazlo. Agarra un plan de lectura y dices, lo voy a leer la Biblia en un año. O lo voy a leer, hay planes de lectura donde lees así que toda la Biblia en un año, pero el Nuevo Testamento 2 veces y el Antiguo solamente una vez. Hay planes de lectura de año y medio. O tú puedes hacer tu propio plan de lectura, porque a veces los planes de lectura son 2 capítulos del Antiguo Testamento y 1 o 2 del Nuevo Testamento y un salmo, entonces vas brincando de un libro a libro. Para algunos no les funciona. Para algunos les funciona agarrar un libro y así como que leerlo así como que toda la historia, porque a veces llegan a la historia de Sansón y ok, hasta aquí llegó, espérate, le sacaron los ojos y después ¿qué pasó? Quiero la continuación, entonces hasta mañana. Entonces, pero simplemente si funciona para ti leerlo corrido todo un libro y después el otro, hazlo de esa forma. Si funciona para ti leer una parte del Antiguo y una parte del Nuevo, hazlo. No importa qué es lo que hagas, pero haz todos los días, aliméntate de la palabra de Dios. Dentro de así que del estudio de la palabra de Dios, dentro de esa disciplina, podemos decirle que hay unas subdisciplinas, por decirlo de cierta forma. Una de ellas es escuchar la palabra de Dios. Una de ellas es poder realmente escuchar su palabra, y eso también es necesario. Es necesario escuchar su palabra, es necesario escucharla tanto los domingos, por decir que vienes, como te la puedes estar escuchando, lo que decía hace rato, puedes estar realizando alguna actividad y ponerle, pues, así que hay tantas, ahora ya por internet hay tantos
apps, tantas situaciones, tantas herramientas donde puedes estarla escuchando la palabra, puedes ponerla, estúdiala, léela. Vamos a ver qué dice lo que es Lucas 11:28. ¿Qué dice al respecto ahí, Lucas? Dice Lucas 11:28, dice, y cuando hubo dicho esto, fue y llamó al sacerdote. ¿Sí estoy bien? No, me fui a Juan, perdón. Me cambié de libro. Dije, este no es lo que leer. Lucas. Dice, Lucas 11:28 dice, y él dijo, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces está hablando de poder escucharla. Es bienaventurado poder escucharla y poder obedecerla. Ojo, es poder realmente escucharla, ¿no? Si la pones la palabra, si le pones ahí, pones tu teléfono, una bocina, y la pones y la estás escuchando la Biblia, pero, o sea, la estás oyendo, pero la estás ignorando por completo, porque estás preocupado en lo que estás realizando, estás manejando, y nada más estás como un ruido ahí saliendo, no va a funcionar. El punto es que realmente la estés escuchando y estás meditando en lo que estás oyendo, que estás realmente meditando para poder llevarla a cabo. Si me habla del amor, realmente poder del perdón, si me habla de tantas cosas que nos habla para que lo podamos obedecer y llevarlo a cabo, que realmente podamos obedecer su palabra, porque no podemos seguir actuando de decir, lo leo, lo sé, o cuántas veces podemos obedecerlo, pero más bien, o escucharlo, pero no lo obedecemos. ¿Cuántas conferencias has escuchado desde que eres cristiano? Yo le pregunté, ¿cuántas conferencias has escuchado? Y cuántas de las conferencias que has escuchado, cuántas cosas las has llevado a cabo. ¿Cuántas veces has escuchado de leer la Biblia? ¿Cuántas veces has escuchado de orar? ¿Cuántas veces has escuchado entre todos tus años de cristiano? ¿Cuántas veces has escuchado de alguna disciplina espiritual? Y no lo hacemos. ¿Cuántas veces lo has leído en la palabra y no lo has hecho? Ese es el problema. El problema es que dices que no lo estamos haciendo. El problema a veces del pueblo de que es que no estamos llevando a cabo. Queremos el resultado, queremos tener la unción, queremos tener la madurez espiritual, queremos crecer, pero no lo estamos llevando a cabo. No estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, no estamos ayunando. Jesucristo, fíjate, Jesucristo ayunó. Jesucristo memorizó la palabra y con ella resistió las tentaciones. Jesucristo lo hizo. ¿Acaso nos sentimos más que Jesucristo? Pablo estuvo orando y se apartó. ¿Cuántas veces decía que Jesucristo se apartó a orar a solas? Y se apartó en varias secciones, en varias secciones de la Biblia. Nos dice, y Jesús se apartó a orar y estaba orando. Y se fue a orar solo, no tan solo la del Getsemaní. En muchas ocasiones, Jesucristo necesitaba orar. ¿Por qué nosotros no? Jesucristo leyó la palabra, dice que desde era chico, dice que se creció en estatura y en conocimiento de la palabra. ¿Por qué nosotros a veces pensamos que podemos hacer algo que Jesucristo mismo lo necesitó? No sé qué dice Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice, por eso la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo o la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Sabes qué? La palabra de Dios tenemos que estarla escuchando. Tenemos que escucharla y ahí viene. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces la pones realmente, estás oyendo? Cantada, muchas canciones que cantamos y que están en los, así que es la palabra de Dios cantada, la puedes oír cantada, la puedes oír literalmente cuando la están en diferentes formas, pero que la puedes realmente escuchar, o no oír, escucharla para que la puedas obedecer. Necesitamos esa fe. Necesitamos esa fe en el cuerpo de Cristo. Necesitamos, ahora, fíjate, somos parte de un cuerpo. No es agarrar, imagínate que tú agarraras un brazo y ya no lo movieras. Como ignorado, este cuerpo no funciona. Funciona todo menos el brazo, lo tienes parado. No puedes, es parte del cuerpo de Cristo. Y el resto del cuerpo de Cristo te necesita. Necesitamos tu fe como parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces has visto películas o algo de alguna guerra, en especial los hombres que nos gustan más normalmente esas películas? Y a veces alguien, en alguna película, alguien del ejército huye o se esconde porque tuvo miedo y esa parte queda como que descubierta y por culpa de eso perdieron la batalla. ¿Sabes que eres parte del ejército? Aunque no te guste. Aunque no lo veas, aunque eres parte del cuerpo, eres parte del ejército de Dios y necesitamos estar preparados como ejército para lo que estamos viviendo. Para eso necesitamos esa fe juntos y estar unidos. Entonces estaba diciendo, la parte de estudiar la palabra es estudiarla, parte es escucharla y también la siguiente parte es leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios es súper importante. Que realmente que te apartes a estudiarla un tiempo. Que la leas, que la estudies. La palabra la tenemos que leer, estudiar, meditar y memorizar. ¿Por qué? Porque la lees para gozarte, nada más vas avanzando. Pero es bueno también agarrar una porción de la palabra y meditarla. Pensar, quizás dormirte pensando en ella y ir pensando en esa parte, la estás meditando. ¿Cómo la estás estudiando? ¿Qué significa esto? Voy a un diccionario, veo qué significa esta palabra, voy a un comentario bíblico, qué es lo que significa esta porción. Entonces la debo de leer, estudiar, meditar y memorizar. ¿Cuántos versículos bíblicos tienes en tu mente? Jesucristo venció la tentación con la palabra. ¿Cómo quieres vencer la tentación cuando la tentación llegue si no tienes nada de palabra ni en tu mente ni en tu corazón? Tienes que tenerla memorizada, versículos de memoria. Practicas, agarras un versículo y dices, me voy a aprender este versículo. Y tienes la disciplina de cada semana aprenderte un versículo. ¿Cuántos años de cristiano? Imagínate, si cada semana te aprendieras un versículo, al año tendrías 52 versículos. Si tienes 10 años de cristiano ya tendrías más de 500 versículos memorizados. Bueno, eso es nada más por matemáticas. ¿Cuántos te memorizas? ¿Cuántos tienes? Dijeras, tienes 10 años de cristiano, tienes aunque sea 10 versículos, un versículo por año, ¿te has memorizado? Pero ¿cuántas veces necesitamos memorizarnos esa palabra y realmente tenerla en nuestro corazón? Si ahorita desaparecieran mi esposa luego comenta algo así, dice, si borraran todas las Biblias, si nos quitaran todas las Biblias, los apps, quitaran todas las Biblias y hubiera una persecución o tuvieras que salir corriendo a un lugar donde no hay Biblias, ¿podrías vivir tu cristianismo con los versículos que tienes en tu mente y en tu corazón? ¿Tienes suficiente Biblia para el resto de tu vida cuando la has tenido? Tenemos aquí diferentes versiones y todo tenemos. ¿Sabías que hay lugares que no tienen ni una sola versión? Y es porque no hay recursos de papel y demás en muchos lugares para poder tener una Biblia. Pero si no la lees, si no lees la palabra, no sirve de nada que la tengas.
No sirve de nada tener la palabra. Es igual que si esos lugares que no tienen acceso a ella, si no la lees, no sirve de nada. Y estamos viviendo realmente, algunos se comentan que es casi en un alfabetismo espiritual, un alfabetismo de la palabra, que realmente muchos ignoran muchas porciones completas de la palabra. Ahora me voy un poquito con los papás. Como papás tenemos la responsabilidad delante de Dios de enseñarle la palabra a nuestros hijos. Dios nos dijo que somos sacerdotes dentro del hogar, y el sacerdote, parte de sus funciones es enseñar la palabra de Dios. Cuando estemos delante de Dios, no vamos a poder llegar y decirle, cuando Dios nos diga, oye, ¿por qué tu hijo no estudiaba la palabra? Es culpa del pastor, porque él no se le enseñaba. Es culpa del pastor. No vamos a poder decir eso. No vamos a poder decirlo. Dios no nos va a pedir la cuenta. A los pastores nos va a pedir un cierto tipo de cuentas por estar al frente. Pero como padres nos va a pedir otro tipo de cuentas. Son por nuestros hijos. Y nos va a pedir la responsabilidad del crecimiento espiritual en nuestro hogar. Corresponde a los papás. Corresponde a los padres. Esa responsabilidad corresponde a lo que tú le estás enseñando a tus hijos. Y poderles, tus hijos te han visto con el ejemplo, te han encontrado leyendo la palabra, orando de rodillas, ¿lo han visto? O no, pues a lo mejor si no les dices, ellos nunca te ven ni orar más que en la comida probablemente. O realmente sabes la responsabilidad que dices, sí estoy orando todos los días. O pueden saber tus hijos, sí me levanto temprano, por algo tuve sed, me levanté y vi a mi papá en la mañana orando en la sala. Yo no sabía que se levantaba temprano, pero él está intercediendo, mi papá, mi mamá están intercediendo por nosotros. Realmente lo estamos haciendo. Sí soy cristiano, pero no lo vivo. Si no tenemos esa disciplina como un deportista, como un militar de todos los días lo que tengo que hacer, no vamos a crecer, no vamos a tener la madurez espiritual que necesitamos tener. Y es importante tenerla. Es importante poder hacerlo. Y de esto, no sé, estas son unas horas que estamos reunidos y lo vamos a hablar, la disciplina en cuestión a congregarnos y estar todos juntos como hermanos. Pero la disciplina de estudiar tu palabra está arriba de todo, y eso es todos los días en tu hogar. Eso es todos los días. Queremos un cambio en el país, queremos un cambio en el mundo, queremos un cambio en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer si ni siquiera somos capaces de leer su palabra? De apartar un tiempo para leerla, para estudiarla, para un tiempo para que Él nos vaya hablando a través de su palabra. Si no nos apartamos un tiempo para memorizarla. Mejor no, la disciplina a veces no es precisamente lo más agradable, pero el fruto de la disciplina es de, ¿cuántas veces hemos visto y wow, qué rápido corre esta persona, cuánto brinca en las Olimpiadas? Pero lo que hay atrás de él. Mi esposa cuando terminó la licenciatura, algunos amigos se acercaban, oye, yo también quiero estudiar. Y pues claro, adelante, animando a amigas y animándolas. Y a veces les decía, mira, ya va a salir la convocatoria para que te inscribas, aquí está. Puedo decirles que yo sepa, de todas las que le dijeron, no he visto que una sola haya estudiado. No es fácil, pero vale la pena. No es fácil estar todos los días estudiando, pero el fruto vale la pena. No es fácil, pero el fruto de lo que estamos haciendo. No es fácil tener la disciplina espiritual, pero el fruto de alcanzar la madurez espiritual vale la pena. Cuando llegues y estás delante de Dios y cuando Dios te empieza a usar de la forma que Dios te quiere usar y cuando empiezas a ser ese instrumento útil, así como eres un instrumento útil, pero te puede usar mejor y más. También es cuando estás enseñándole la palabra a tus hijos y estás platicando y empiezas esa relación, y empiezan a veces hasta debate cuando llegan, oye, pero acá dice esto en la Biblia,
dices, wow, mi hijo está leyendo la Biblia y hasta te meten en apuros con preguntas. Es interesante y lo disfrutas que te metan en apuros con preguntas de su palabra y que termines diciéndole, no sé, tengo que estudiar más. Pero es bonito cuando empiezas con todas esas formas. Vamos a orar para terminar y nomás decir, ¿saben qué? Vale la pena que entreguen su palabra, vale la pena estudiarla, vale la pena que parten ese tiempo y se disciplinen. Dios, te doy muchísimas gracias. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, te doy gracias por lo que nos escuchan en línea, te doy gracias por los que vean el video posteriormente, te doy gracias por los que estamos aquí reunidos, te doy gracias y te pido, Espíritu Santo, que tú obres en ellos, que tú apartes ese tiempo, que tú los ayudes, que tú los llenes de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento en tu palabra, que tú los apartes, les ayudes a apartar ese tiempo para leer tu palabra, para escucharla, para meditarla, que les apartes y lees las técnicas para que ellos vayan memorizando tu palabra, para que tu palabra permanezca en sus corazones y en sus mentes todos los días. Te doy gracias por ellos, por lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer en sus vidas. Te doy gracias por los planes que tú tienes y los planes que vas a cumplir en ellos. Gracias te doy, Señor Jesucristo. Te alabo y te bendigo. Te doy gracias por estos momentos en que podemos reunirnos y por que podemos estudiar y recordar algo de tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias a los que nos acompañaron.